quisiera hacer como énfasis en esta parte. Creo que la ansiedad es una emoción con la que varias personas llegamos a vivir. No es como controlarla, pero sí a lo mejor cómo sobrellevarla, cómo saber algunas técnicas o cómo manejarla en nuestro día a día, ya que pues es una condición en ocasiones que se llega a, se los voy a ir explicando. Para empezar, vamos a comenzar con lo básico, que es la definición. ¿Qué es la ansiedad? Bueno, la ansiedad es una respuesta adaptativa de anticipación a un posible daño futuro. También se le conoce como un estado emocional complicado de agitación, provocando una sensación displacentera que se manifiesta mediante una tensión acompañada de un malestar somático. ¿Qué quiere decir esto? La ansiedad, más que nada, creo que varios de nosotros lo conocemos como un trastorno o lo vemos como algo malo ya o como un padecimiento de una enfermedad mental. Pero la ansiedad también es una emoción con la que vivimos o una emoción adaptativa que nos permite tenernos a ciertas acciones, a ciertos escenarios que donde nuestra persona puede correr riesgo. La ansiedad no siempre es mala. Por eso es como lo dice aquí, es un estado emocional adaptativo que nos permite justamente acoplarnos a distintas situaciones o a distintos contextos que podamos estar viviendo en nuestro día a día, como lo es pues en esta película que creo que varias de mis compañeras ya hemos hecho mención, que es de Intensamente. Por eso es que yo les puse como esta imagen de ansiedad, de cómo nos la representan en esta película. Luego tenemos lo que es la ansiedad funcional o patológica. Como les decía, esto más que nada es una emoción, la ansiedad, pero también de acuerdo a las experiencias que nosotros vayamos viviendo, se puede llegar a convertir en algo patológico, es decir, ya en un trastorno o en una enfermedad de la salud mental. La ansiedad funcional es la que nos permite adoptar las medidas necesarias para enfrentar situaciones amenazantes, mientras que la ansiedad patológica se manifiesta de manera persistente, generalizada y desproporcionada. La diferencia más obvia que se puede ver entre la ansiedad funcional y la patológica justamente tiene que ver con la cuestión del tiempo o de los síntomas que se presenten. Todos en algún momento hemos tenido como esta parte de ansiedad, a lo mejor cuando hablamos con mucha gente, estamos frente a un público, cuando vamos a hacer alguna actividad nueva, si vamos a entrar a un nuevo trabajo incluso. Como lo decía, la ansiedad es una emoción que se presenta cuando nuestro cuerpo o nuestra misma persona resiente que va a haber algunos cambios, ¿no? Pero la ansiedad patológica ya se convierte cuando estas manifestaciones o estos problemas somáticos se vuelven más continuos, es decir, en mayor tiempo. Por ejemplo, no sé, todos los días me siento abrumada, todos los días estoy preocupada, todos los días tengo esta sensación de dolor de cabeza, como que se me sale el corazón del pecho. Entonces ahí es cuando ya se vuelve una ansiedad patológica. Aparte de que nuestra mente comienza a hacerse escenarios futuros que a lo mejor todavía no suceden, pero que nosotros ya estamos como anticipando las consecuencias y de una manera negativa, porque más que nada se presentan de manera negativa. Ahora, vamos a pasar un poquito acerca de los trastornos, pero para llegar a ese punto hay que identificar algunos factores de riesgo que pueden ser consecuentes a que nosotros padezcamos algún trastorno de ansiedad. Uno podría ser un trauma. Esto se refiere como a lo mejor en nuestra niñez tuvimos algún tipo de abuso físico, algún tipo de abuso psicológico, incluso siendo adultos también puede llegar a pasar. Traumas como en el sentido eventos catastróficos, como lo que es justamente a lo mejor ahorita que se está dando mucho lo de los huracanes, un temblor, algún evento que nos haya perturbado de alguna manera. Otro factor de riesgo es enfermedades. ¿Por qué las enfermedades? En sí no es como la cuestión de los síntomas físicos, sino que el tener una enfermedad crónico-degenerativa nos puede ocasionar una preocupación excesiva. Por ejemplo, si nosotros padecemos alguna enfermedad de cáncer, pues todo el tiempo vamos a tener la preocupación qué puede suceder, si al otro día tengo el tumor, si los tumores siguen creciendo. Esto incrementa nuestro estrés, por eso es que es un factor de riesgo. También la otra es acumulación de estrés. Como lo venían diciendo mis compañeras en sus anteriores cursos, pues justamente esta parte del estrés es algo importante que tenemos que saber regular, ya que en ocasiones pues puede caer en algún otro tipo de enfermedad.
En este caso puede contribuir a que nosotros tengamos algún tipo de trastorno de ansiedad. También otro factor de riesgo es la comorbilidad de trastornos. ¿Qué quiere decir esta palabra? En grandes rasgos se refiere a que si nosotros ya padecemos algún tipo de trastornos, este puede causar que se genere otro, como es la ansiedad. Si nosotros padecemos algún trastorno depresivo, algún trastorno alimenticio o demás, pues justamente el tener la preocupación de padecer estos trastornos aumenta o incrementa esa posibilidad de que nosotros tengamos ansiedad. La herencia familiar. Se ha demostrado que los factores genéticos también influyen mucho en la cuestión de padecer algún tipo de trastorno de ansiedad. Si nosotros tenemos familiares o en nuestra familia hay parientes que hayan padecido algún tipo de trastorno de ansiedad, puede ser que nosotros también tengamos esa posibilidad. Y otro de los factores, pues son drogas o alcohol. Las sustancias sabemos que de este tipo traen algún tipo de elementos o de justamente de sustancias que pueden incrementar en cuestiones que afecten a nuestro organismo. Luego tenemos esta parte de los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad se van a dividir en 6 tipos. Cabe recalcar que todos estos trastornos de ansiedad siempre van a tener como factor principal lo que es la ansiedad o la preocupación excesiva. Tenemos ansiedad generalizada, agorafobia, lo que son fobias específicas, ansiedad social, ansiedad por separación y mutismo selectivo. Ahorita, conforme vayamos avanzando, les voy a explicar cada uno de ellos. Vamos a comenzar con el trastorno de ansiedad generalizada. Esto es uno de los trastornos que tienen mayor prevalencia en la población o que se encuentra con mayor, más gente. ¿Qué es el trastorno de ansiedad generalizada? El trastorno de ansiedad generalizada es una afectación del estado mental, social y de la salud en general del individuo, que interfiere en sus actividades diarias. De acuerdo con el DSM es el Manual de Diagnósticos para Trastornos Mentales. Él nos indica que los síntomas deben de estar por lo menos presentes en un periodo de 6 meses y tienen que ser consistentes en una preocupación constante acerca de su salud, una cuestión familiar, una cuestión del trabajo e inclusive una situación económica. Es como se los comentaba anteriormente. Puede haber ansiedad, como en todos los días alguna persona puede tener algún tipo de ansiedad por algo que le preocupe, pero si esta ansiedad o esta inquietud o esta preocupación ya se vuelve constante y en este caso dura en un periodo mayor a 6 meses, ya podemos hablar de un trastorno de ansiedad generalizada. Algunos de los síntomas que se presentan dentro de este trastorno es inquietud, fatiga frecuente, dificultad de concentración, irritabilidad, tensión muscular y algunos trastornos del sueño. Dentro de los trastornos del sueño podrían ser pesadillas nocturnas, insomnio, sonambulismo. En los niños puede afectar justamente cuando llegan a hacerse incluso del baño en sus camas o algún otro tipo como de pesadillas. Aquí es donde entra el factor de riesgo que les comentaba de como por movilidad. Ya se hace una combinación de dos trastornos, tanto un trastorno del sueño como pues un trastorno de ansiedad. Ahora, el siguiente es conocido como agorafobia. Este trastorno es un miedo o una ansiedad intensa por estar en espacios abiertos o sitios cerrados. Estar en medio de una multitud también puede ser que estén incluso afuera de su casa solos. Dentro de este trastorno, los síntomas que se incluyen son salir de casa solo, estar en una multitud o incluso esperar en una fila, estar en espacios cerrados como cines, ascensores o tiendas pequeñas, estar en espacios abiertos como estacionamientos, puentes o centros comerciales. Inclusive también hay gente que le da ansiedad pues al momento de estar usando el transporte público y estar alrededor de demasiada gente es lo que le causa como esta parte. Este tipo de trastornos lo podemos encontrar en gente que normalmente no le gusta pues salir de sus casas y prefieren hacer todas sus actividades prefieren evitar como ese contacto social o tener que salir justamente a espacios abiertos donde tengan que realizar pues sus actividades a la vista de otras personas. Luego tenemos lo que son las fobias específicas.
Como les decía, de acuerdo al DSM, este tipo de fobias específicas se da por un miedo intenso y persistente que es excesivo e irracional y es desencadenado por la presencia o anticipación de objetos o situaciones específicos. Aquí lo que lo diferencia de los demás tipos de trastornos es que justamente para que tú tengas un tipo de fobia o un tipo de ansiedad ante esto, tiene que haber algún objeto o alguna situación específica que desencadene este evento. Justamente también hay que puntualizar que dentro de este trastorno, la ansiedad es desproporcionada e irracional. E irracional en el sentido de que a veces esos miedos que tenemos o esas fobias que tenemos realmente no son tan ciertas, llegamos a la fantasía. El DSM lo divide en cuatro categorías. Unas son fobias específicas a los animales, fobias específicas a factores del ambiente natural, fobias específicas en el sentido de sangres, inyecciones, heridas o situacionales. Es decir, por ejemplo, cuando la gente, cuando pasó lo del temblor, quedó con esta parte de la ansiedad, ¿no? Y ahora le tienen miedo justamente, específicamente a los temblores. Aquí les muestro algunas de las fobias específicas más comunes o que se presentan con mayor prevalencia. Está la fobia a los aviones, que se le conoce como aerofobia. También el miedo a los lugares cerrados, que se le conoce como claustrofobia. Miedo a las alturas, conocido como acrofobia. También tenemos lo que es el miedo o fobia a los dientes o incluso ir a dentistas, que se le conoce como dentofobia. El miedo a la muerte, que este también es muy común en la gente, que se conoce como necrofobia. El miedo a las arañas, este es aracnofobia. Y tripofobia. Este tipo de fobia se caracteriza porque tiene que haber un patrón muy específico regular, como es el que se ve en la fotografía, que son como círculos que se repiten con cierto patrón. También el miedo a los payasos, que se le conoce como clourofobia, y el miedo al mar, talasofobia. Hay gente que suele tenerle miedo al mar o a la profundidad del mar inclusive. Luego tenemos ansiedad social. Bueno, la ansiedad social, como lo dice su nombre, es un trastorno incapacitante caracterizado por una ansiedad abrumadora y una timidez excesiva en situaciones sociales o en actividades cotidianas. Podría confundirse un poco con la agorafobia, pero aquí la diferencia es que justamente las personas sí pueden salir de sus hogares, sí pueden hacer sus actividades, pero socializar o tener que convivir con un número de gente grande no les causa como seguridad, sino que sienten como ese miedo excesivo, esa preocupación al que dirán, esa preocupación de cómo me verá la otra persona, cómo estoy siendo percibida. También algunos de los síntomas o de las características que se dan en este trastorno es miedo o ansiedad a estar notablemente nervioso frente a los demás, como conversar en un grupo, evasión de conversaciones uno a uno, miedo a comer en público, usar alcohol o marihuana para acoplarse en situaciones sociales. ¿Qué quiere decir esto? Hay gente que puede tener ansiedad social, puede ir acompañada de alguna persona, a lo mejor va a una fiesta, ¿no? Pero pues se empieza a sentir mal, empieza a tener como estos síntomas de ansiedad. ¿Qué hace? Empieza a tomar cantidades excesivas de alcohol o de algún tipo de otra sustancia que le permitan relajarse y evite que conviva con otras personas o que simplemente pues esté inhibido su comportamiento. Tenemos también lo que es ansiedad por separación. Este tipo de trastornos se presentan mayormente en niños, también llega a presentarse en adultos, pero es mucho más frecuente en los niños. ¿Por qué? Porque justamente cuando somos pequeños tendemos a estar más cercanos a nuestras figuras paternas. Cuando empezamos a crecer tenemos que empezar a, pues, despegar de nuestras figuras paternas y esto nos puede ocasionar algún tipo de ansiedad. Como lo dice, la ansiedad por separación es una respuesta emocional en la cual el niño experimenta angustia al separarse físicamente de la persona con quien está vinculado. Yo les dije ahorita que figuras paternas, pero en ocasiones suele pasar que, no sé, los papás no son tan presentes por cuestiones laborales, entonces contratan niñeras. Esto también puede pasar con este tipo de figuras, o sea, la ansiedad por separación se presenta principalmente con personas que estén vinculadas primariamente, o sea, que estén directamente vinculadas. Pueden ser abuelitos, inclusive, como les decía, la niñera, los papás, pero tienen que ser personas que estén presentes básicamente todos los días con el niño. Algunos de los
síntomas son el malestar recurrente, que se anticipa a una separación de las principales figuras. Los niños comienzan a sentir como este malestar o esta sensación de miedo al ver que pues, las principales figuras que son sus cuidadores se van a separar o no van a estar con ellos. Una preocupación excesiva que sufran un posible daño, es decir, se empiezan a imaginar como estos escenarios justamente de que pueden tener algún accidente, que les va a pasar algo si se van, si ya no regresan, qué va a suceder o este tipo de preocupaciones. Otra es la resistencia negativa persistente a ir a otro cualquier sitio. Es decir, sí salen, conviven, hacen sus actividades, pero tienen que estar acompañados pues de su figura principal, si no comienzan pues estos malestares. También pesadillas repetidas con temas de separación. Esto, como les decía, pues trastornos del sueño. En este caso, pues son relacionadas a que las personas o sus figuras cuidadoras se van a separar de ellos y ya no van a estar. Otro de los trastornos se conoce como mutismo selectivo. Este tipo de trastorno también es muy común y recurrente en los niños principalmente. ¿Qué quiere decir? Es un trastorno caracterizado por un fracaso constante de hablar en situaciones específicas a pesar de hacerlo en otras situaciones. Por eso es que se le denomina mutismo selectivo, porque a lo mejor ustedes podrán ver que si alguien de aquí tiene pequeños en casa, pueden tener una sociabilidad con ustedes muy fluida, ¿no? Pero a lo mejor salen de esos espacios, salen de casa, salen a otro tipo de lugares y el niño se cohíbe o el pequeño pues ya no habla de la misma manera. A esto se refiere el mutismo selectivo. Puede que sí tenga esa forma de socializar con parientes más cercanos, pero al momento de personas desconocidas o en otro tipo de escenarios, ya no es lo mismo. Por eso es que aquí les pongo una lista de algunos factores de riesgo o desencadenantes, como puede ser el estilo educativo autoritario. Cuando los papás suelen ser muy rígidos en su forma de educación o muy rígidos con la forma en que permiten que su hijo conviva, esto desencadena que los niños pues se cohíban y no quieran convivir con otras personas o otros niños inclusive. El apego excesivo a madres puede entrar como en la sobreprotección de que pues mi hijo no quiero que le pase nada, entonces no lo dejo socializar, no lo dejo salir, no lo dejo conocer. La inhibición social, eso ya pues tiene que ver con un factor de personalidad porque no todos los niños suelen ser más abiertos que otros, unos son más tímidos y les cuesta trabajo acercarse, entonces es importante que pues los apoyemos en esta parte de socializar. El perfeccionismo, que viene como pegado del estilo educativo autoritario, cuando nosotros obligamos a nuestros pequeños a que las cosas tienen que ser como muy perfectas o siempre dentro de un parámetro que tenemos establecidos, como sacar buenas calificaciones, no sacar a la mejor 8, hacer las cosas a la primera, no tener rayones, como ese tipo de cosas. Alguna experiencia traumática, como lo decía anteriormente, puede ser algún tipo de abuso psicológico, abuso físico, violencia entre los familiares, el divorcio de los padres o algún otro tipo de trauma. En este caso, sí les puse como algunas recomendaciones porque son muy específicas por justamente como les comentaba. Una de las recomendaciones es modelar y enseñar al niño formas adecuadas de iniciar y mantener interacciones verbales con otros. Motivar a que nuestros pequeños se integren con otros niños, que comiencen a platicar, que interactúen, y esto pasa mucho cuando van ingresando pues al kinder. También fomentar la interacción social y verbal con iguales y con adultos, no solamente con pequeños, sino también obviamente con adultos. Claro, está siempre con una barrera de respeto y que los niños también tengan claros sus límites. Pero sí es importante que se fomente la interacción social para que no entren como en este círculo de encerrarse. Reforzar las amistades que tiene el niño y ampliarlas progresivamente. No vamos a, porque obviamente si de un día para otro llegamos con el niño y queremos que a fuerzas tenga más amigos y le presentamos a muchos niños, pues también el pequeño va a entrar en una ansiedad porque no sabe qué está sucediendo y es un cambio muy brusco a su persona, ¿no? Pero sí ir incorporando como amistades poco a poco, a lo mejor que vaya socializando con niños de su misma colonia, donde él vive, en la escuela, que vaya ingresando, que vaya conociendo. Bueno, como les decía, el video que pudimos ver a continuación fue justamente una representación de lo que se representa en ansiedad, ¿no?
¿Cómo es que todos estos síntomas o estas cuestiones de expectativas, de pensamientos intrusivos, porque como pueden ver, Riley, pues incluso lo escuchan ahí en el video, que empieza a decirse como muchas cosas hacia su persona, ¿no? Que no es suficiente, que no está haciendo bien las cosas, que él a lo mejor no va a pasar al equipo de hockey, no va a pertenecer. Todas esas son creencias o son pensamientos que nosotros nos comenzamos a hacer en nuestra cabeza, pero que a veces no son ciertas todas o que no realmente no han pasado. Por eso es que ahí se puede notar cómo es que ansiedad entra en este descontrol y que posteriormente las mismas emociones, sus emociones básicas, quieren apoyar y ayudar para que esto vaya disminuyendo. Ahora, les puse algunos síntomas generales que se presentan básicamente en todos los trastornos de ansiedad que les comenté hace un momento. Uno de ellos es sacudidas del corazón o elevación de la frecuencia cardíaca, como lo veíamos en el video, esa parte de esas palpitaciones fuertes que sentimos como que se nos sale el corazón. Sudoración también se presenta a veces como esa sudoración excesiva. Temblores o sacudidas, esa sensación de temblores en las manos, en las piernas, también son síntomas de que a lo mejor estamos teniendo como esa parte de ansiedad. Sensación de ahogo o falta de aliento. Esto quiere decir como que sentimos que no podemos respirar o que nos hace falta, pues justamente el aire para poder hablar o decir algo. Opresión o malestar torácico, como esa parte cuando empezamos a hiperventilar, o sea, empezamos a respirar rápidamente y fuertemente. Náuseas o molestias abdominales, inestabilidad, mareo o desmayo. Hay en ocasiones que algunas personas ya en su crisis de ansiedad, que ya es demasiado fuerte, pues tienden a desmayarse porque todos estos síntomas juntos, pues implican una energía pues demasiado alta para nuestro sistema. Desrealización o despersonalización. Esto quiere decir, hay gente que en ocasiones cuando llega a tener ataques de ansiedad, como que sienten que su persona no es la misma que de su cuerpo, es decir, como si fueran dos personas diferentes. Salen como del momento ni en el ahora, no están en sí o su juicio se ve como un poco perturbado porque comienzan a sentirse en otro momento, como si no estuviera pasando en ese momento y en el presente. Miedo a perder el control o miedo inclusive a que sienten que se van a morir ellos mismos. Parestesias, que quiere decir sensación de entumecimiento y hormigueo, y escalofríos o sofocaciones. Todos estos síntomas son justamente específicamente para un trastorno de ansiedad o un ataque de ansiedad, porque como les decía en el principio, todos hemos tenido alguna vez ansiedad o hemos tenido como esa emoción o esa preocupación en nosotros, pero ya tener un ataque de ansiedad es muy distinto. ¿Por qué? Porque justamente se presentan todos estos síntomas y se pueden visualizar como lo que les mostraba en el video. Ahora, vamos con un poco de prácticas de autocuidado. Respiración diafragmática. En el curso anterior de mis compañeras Airi y Viridiana, nos mostraban una de las técnicas de respiración. Yo les voy a mostrar igualmente otro video que también puede funcionar como en esta parte de la ansiedad o cuando llegamos a tener este tipo de ataques. Para la ansiedad. Lleva una mano a la boca de tu estómago y la otra a tu pecho. La idea es hacer una respiración completa. Cuando estamos en ansiedad, nuestra respiración se vuelve rápida y corta y nos hiperventilamos, entonces queremos hacer todo lo contrario. Vamos a inhalar profundo pasando por las costillas, pulmones, diafragma y exhalar lo más lento que puedas. En la respiración le mandamos el mensaje a nuestro cerebro de que no estamos en una situación de vida o muerte y que puede salir del estado de alerta, activando el sistema nervioso parasimpático, el encargado de relajarnos, y los síntomas de la ansiedad empiezan a Bueno, disminuir. como pudieron Inténtalo y ver, me la cuentas. técnica es muy similar a lo que nos demostraban nuestras compañeras Heidi y Viridiana. Es justamente como esta parte de darle o utilizarlo inclusive como un método de autocuidado para nuestra rutina diaria. No siempre es funcional para todas las personas cuando tienen algún tipo de ataque de ansiedad o crisis, pero en la medida de que pueda funcionar, en personas llega como que hacer esta parte de respirar y tomarse lo que está sucediendo. Otra de las prácticas de autocuidado es llevar una de sueño. Todas las personas, o inclusive para nosotros que pues somos trabajadores del día a día,
Pero sí es importante que si podemos establecer algún horario o algún intervalo donde digamos, a lo mejor me voy a dormir de 8 a 10 de la noche, ¿no? Ya para ese horario tengo que estar y me voy a levantar constantemente a las 5 a 6 de la mañana. Este tipo de vida también en un método de autocuidado, es decir, que tengamos ya una rutina y que siempre tengamos estos bruscos. Alguna aplicación, yoga, como lo comentaban también mis compañeras, la estructuración cognitiva. Esta es muy sencilla, se escucha muy sencilla, pero por ejemplo, la gente que padece algún tipo de trastorno de ansiedad, pues le cuesta un poco más de trabajo, porque no es tan sencillo de un momento a quitarnos como ese tipo de pensamientos y dejarlos a un lado. Pero dentro de esta técnica, lo principal es no sé, estás en una ansiedad, tienes un problema, voy a poner un ejemplo, unos papás que dejan ir a su hijo de viaje, pero es un viaje a otro país. Los papás comienzan a tener como esta parte de esta crisis de ansiedad y comienzan a tener muchos pensamientos, muchas creencias o se empiezan a realizar escenarios que todavía no suceden, pero que ellos ya los están imaginando. ¿Qué vamos a hacer primeramente? Vamos a identificar estos pensamientos, estos escenarios. ¿Qué estoy pensando en este momento? Le va a pasar algo, lo van a secuestrar, se va a desaparecer, ejemplo. Luego, ¿qué vamos a hacer? Después de identificar ese tipo de pensamientos, vamos a poner en una lista o vamos a decir, bueno, ¿cuáles de todos estos pensamientos sí pueden ser ciertos? ¿Cuáles son más acercados a la realidad? Por ejemplo, no sé, secuestro. Bueno, al país donde se haya ido su hijo, vamos a investigar qué tan frecuente es, qué, qué tan posible puede suceder o cuáles son las medidas de seguridad que se implementan en ese país. Ya que identificamos y ya que vimos cuáles son nuestros pensamientos más acercados a la realidad, pues entonces los vamos a cambiar. Bueno, en este país la seguridad es 24 horas, ¿no? Bueno, entonces sé que puede pasar eso, pero sé que mi hijo está seguro. ¿Por qué? Porque la policía está presente, porque hay un sistema de seguridad que está a las 24 horas del día. Y entonces, justamente como lo dice la técnica, es una reestructuración cognitiva. Los pensamientos no se van a ir, pero sí los vamos a cambiar de forma, los vamos a ver de otra forma, les vamos a dar otro significado. Otra práctica de autocuidado, o más que nada también es como una técnica, es la distracción. Eso también suele ser difícil, ¿por qué? Porque uno se engancha como en esta parte de sus preocupaciones y no puede salir fácilmente. Pero a lo mejor si tenemos a la mano en nuestras redes de apoyo más cercanas como amigos, familia, pues las podemos utilizar, no sé, a lo mejor, bueno, ahorita estoy teniendo como esta preocupación, pero tengo cerca de mí a mi hermana. Bueno, le voy a decir que me acompañe a la tienda, le voy a decir que me acompañe a dar un paseo, a caminar, y esto va a hacer que tu misma mente o tus pensamientos pues se vayan diluyendo y te distraigas. O inclusive redes sociales, algún juego, algo, también está recomendado como esta parte de iluminar o pintar mandalas también funciona mucho para la distracción. Otra de las prácticas de autocuidado son la aromaterapia. Hay olores específicos que se ha comprobado que apoyan a bajar o disminuir la ansiedad, como es el olor a lavanda, el olor a canela y el olor a manzanilla. ¿Han visto como esas tiritas o esos palitos que son, que venden en la calle? Esos pueden funcionar muy bien en la noche, poner a la mejor una de esas varitas para que justamente entre en relajación su cuerpo acompañado de la relajación guiada, puede funcionar muy bien. Otra recomendación que también se puede dar es realmente nos pueden ayudar a parte de relajar nuestras emociones. Ya para finalizar, les quiero mostrar, bueno, esta es una frase que se dice justamente en la película de Intensamente, que ansiedad dice, solo estaba tratando de protegerla. Como les dije en un principio, la ansiedad no es buena ni tampoco es mala,
siempre obviamente tiene que haber un parámetro de nosotros mismos identificar hasta dónde nuestra ansiedad está siendo funcional o está siendo patológica. Todo lo que yo les comenté hace un momento, lo que les compartí especialista en la salud mental, como puede ser un psicólogo o un psiquiatra, no es válido que nosotros mismos nos autodiagnostiquemos y a lo mejor con la presentación que yo les acabo de mostrar, digamos, bueno, ya tengo un trastorno de ansiedad, ¿no? Y es este y este. Es importante que primero acudamos con un especialista para que nosotros podamos identificar esos síntomas, o incluso el especialista nos diga, ¿sabes qué? Pues sí, tenemos esta parte, tenemos que trabajar en esto, si es necesario algún tipo de medicamento o demás. Y como dice la frase, la ansiedad solamente es un mecanismo que nos permite que a veces inclusive nos defiende de algunos escenarios posibles que sí pueden llegar a ser peligrosos y en otras ocasiones no tanto, pero que nosotros nos imaginamos. Hay que solamente saber tomarla como con las prácticas de autocuidado, todo se puede llevar a una vida funcional y sin llegar a este punto de los malestares ya crónicos, ¿no? Igual, pues si no tienen alguna pregunta, como pudieron visualizar, mi correo electrónico está ahí. Pueden mandarme sus dudas o algo que quieran platicar inclusive. Con mucho gusto les apoyo en esa parte. Es importante que en este tipo de padecimientos no se cierren o no sientan que no tienen pues esas principales redes de apoyo, sino que las busquen justamente.